el problema en 15 minutos, en 30 minutos, no es mi propósito. Como ya lo dije, la idea es que nosotros nos centremos en Cristo Jesús y vayamos a la Biblia para entender de una manera mejor lo que el Señor nos enseña. Bueno, les pongo este cuadro aquí con el propósito de que ustedes lo observen unos segundos, porque antes de 1950 la posición de la Iglesia Adventista, vuelvo y digo, ¿no? Recuerden que solo en 1980 se vota las creencias dentro de la Iglesia Adventista como tal, de manera institucional, vamos a decirlo así, en un congreso mundial. Hablo para los adventistas, para los amigos que nos escuchan, pues nuestra iglesia cada 5 años se reúne de manera representativa, se envían líderes de toda la iglesia mundial y allá es donde se toman las decisiones para la iglesia por los próximos 5 años, incluyendo sus creencias, se revisan. Pero eso nunca se había hecho sino hasta 1980. Es importante que tengamos esa fecha en mente. Así que cuando hablo de la posición de la Iglesia Adventista del Séptimo Día antes de 1950, estoy hablando básicamente de ese componente de toda la comunidad de creyentes, la memoria histórica que a veces suelo llamar. Entonces, la mayoría de nuestros hermanos adventistas, incluyendo los líderes, pastores, líderes, dirigentes, así que no voy a seguir haciendo esa clasificación, esa diferencia, para que ustedes sepan que todos están incluidos en eso. Todos, cuando digo las mayorías, incluye a todos. Y cuando digo las minorías, también incluye a todos, líderes, pastores y miembros de iglesia local. Entonces, las mayorías de la iglesia creían que Jesús había tomado la naturaleza de Adán después de la caída y que al encarnarse Jesús era igual a nosotros. Vuelvo y repito, no vamos a entrar en asuntos estrictamente teológicos, estoy hablando de un tema desde la perspectiva histórica. Las minorías de la iglesia, en la cual estaban parte los que se hicieron cargo del libro, pensaban que la naturaleza de Cristo al encarnarse había tomado antes de la caída y que cuando Jesús se encarnó era semejante a nosotros, no era igual a nosotros. Bueno, ustedes dirán, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, ahí vamos a desarrollar entre hoy y mañana algunas cositas, vamos a dar algunas pinceladas alrededor de este asunto que es muy interesante y es muy, muy apasionante. Además, bueno, vamos a repasar un poquito de cristología. Hay una historia, una ilustración que leí y que las quiero compartir con ustedes acerca de un inspector de una planta nuclear que cuidaba que los empleados no sacaran nada, especialmente material radioactivo. Así que un hombre todas las tardes sacaba una carretilla llena de aserrín y cuando llegaba a la puerta, pues el guardia lo revisaba cuidadosamente la carretilla e inclusive revisaba el aserrín, metía por ahí, ponía el aparato para ver si alguna cosa prohibida estaba sacando este hombre, especialmente pues material radioactivo, que era lo que más se estaba cuidando. ¿Qué era lo que estaba pasando con este hombre todos los días que sacaba una carretilla? Pues estaba robando las carretillas, cada día sacaba una carretilla llena de aserrín. Los ejemplos, siempre hago esta aclaración porque a veces nos cuesta trabajo ilustrar las cosas del cielo, las cosas divinas con ejemplos humanos, pero nuestra mente necesita asociar muchas cosas, ese poder de asociación que tiene el cerebro, que tiene nuestra mente, lo necesitamos, no el cerebro, sino la mente. Necesitamos para poder entender algunas cosas. Entonces, vivimos pendiente, hermano, de cosas pequeñas dentro de la iglesia y nos olvidamos de la carretilla. Ahora, cuando hablo de esto, no quiero que nos vayamos a los extremos, hablar de que estamos aquí dando vía libre o puertas abiertas a que se violen las normas en la iglesia, que eso no es importante. Bueno, esa es otra discusión de años y años que nos hemos engarzado ahí y que no lleva muchas veces a nada. Pero nos estamos olvidando de la carretilla. Es importante que nosotros pensemos, hermanos, que la doctrina de Cristo es el tema principal de la Biblia y ahí deberíamos centrarnos. Cristo debe ser el centro de todas las cosas. Es más, Juan 12:32 lo dice, si yo fuese levantado de los muertos, a todos atraeré a mí mismo. Vuelvo a repetir, como lo dije al principio, si usted acaba de conectarse, ya lo dije.
No estoy diciendo con esto que las doctrinas, las creencias no sean importantes. No estoy diciendo con esto que nuestras normas no sean importantes. No estoy diciendo con esto que el estilo de vida que adoptamos los adventistas no sean importantes. No, estoy diciendo que todas estas cosas deben girar alrededor del tema principal de la Biblia, que es Cristo Jesús nuestro Señor. Y eso a lo que nos lleva la cristología. Recuerden que Jesús en Mateo 16, 13 y 15, él mismo lo dijo. Cuando se reunió con sus discípulos, les preguntó, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Bueno, unos dicen que tú eres Elías, unos dicen que Juan el Bautista, unos dicen que eres esto, unos dicen que eres el otro, unos dicen que aquello y lo otro. Pero Jesús les dijo, sí, está bien. ¿Y vosotros? ¿Y vosotros qué? ¿Quién decís que soy yo? Saben que esta es una pregunta que es muy importante para nosotros y que deberíamos asumir cuál es nuestra respuesta ante Cristo Jesús. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para mí? En esto, vuelvo y repito, hay mucha disparidad de opiniones, hay muchos conceptos. Bueno, somos respetuosos de los conceptos de los demás. Yo aquí trato de simplemente expresar el concepto de la comunidad, de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ante la respuesta de Pedro, que sigue registrando la cita de Mateo 16, 16 y 17, Jesús le dijo, Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces, ¿qué le dijo Jesús a Pedro? Ah, pero es que eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, todo lo que nosotros podamos decir de Jesús, todo lo que nosotros podemos experimentar acerca de Jesús, es el fruto de la revelación, no el fruto de la investigación, ni el fruto de del descubrimiento humano. No, es el fruto de la revelación. Y eso es precisamente lo que nosotros debemos entender cada día, que es en la revelación, en la escritura, donde nosotros podemos encontrar la verdad acerca de Cristo Jesús. Usted y yo tenemos que ir a la Biblia. Es en la palabra del Señor donde nosotros podemos encontrar respuestas a todas nuestras inquietudes. No vamos a encontrar otra manifestación de Cristo sino a través de su palabra. El mismo Jesús lo enseñó. Sino que ahora la gente está interesada en la verdad que se descubre, en la verdad que se puede comprobar en un laboratorio o en las vivencias. Dice, no, esto es algo... Yo escucho muchas cosas, a veces escucho por ahí conferencias de otras personas, a veces busco y veo qué piensa la gente. Bueno, y, y es curioso que si no fuera por el elemento de la fe, básicamente uno no puede responder muchas cosas. Cuando esto se torna argumentativo, hay personas que tienen una capacidad de argumentar impresionante para negar las cosas de Dios, para desafiar a otros. Y bueno, es posible que nosotros no podamos responder a todos los argumentos, pero esto es un elemento de fe que juega a nuestro favor y que al final del camino, si hemos estado equivocados, pues no perdemos nada. Pero si otros han estado equivocados, entonces se van a perder la eternidad. Así que por eso muchos de nosotros seguimos adelante. También la mayoría de las personas y la gente ahora está interesado en que la verdad armonice con la ciencia, armonice con la cultura, con la forma de ver las cosas. Y hay un poco interés en la verdad revelada. Por eso vuelvo a insistir, aquí está la verdad revelada. La verdad revelada en la palabra del Señor, así lo creemos nosotros como miembros de la Iglesia Adventista. Los escritores bíblicos se interesaron más por enfatizar quién era Jesús que por explicar qué era Jesús. ¿Cuándo comienza este tema de las inquietudes de qué es Jesús? Bueno, esto es cuando los griegos empiezan a ser evangelizados. Mientras el evangelio se mantuvo dentro del círculo judío, pues el judío aceptaba por fe
quién era Jesús. Algunos no lo aceptaron, obviamente, ¿no? Pero otros sí. Entonces, los escritores bíblicos que tienen un pensamiento hebreo, pensamiento bíblico, es el pensamiento hebreo, el pensamiento oriental. Algunos de los evangelistas escribieron para los gentiles, otros escribieron para los judíos, pero no se especifican conceptos de qué era Jesús, qué era Jesús. Pero vuelvo y repito, cuando el evangelio enfrenta, no voy a decir confronta, sino quiero expresarlo, es cuando empieza a cruzar la barrera del mundo judío y empieza a expandirse más bien y a abrirse otros horizontes. Entonces la gente empieza a decir, bueno, venga, espere a ver porque es que como que no entiendo. Cuénteme una cosa. Y empiezan a salir esas preguntas. Por eso les digo, este tema de la cristología es un tema que se ha discutido desde que Jesús estaba en la tierra. Y hay siempre básicamente dos posiciones, dos orillas que han sido irreconciliables. ¿Por qué digo irreconciliables? Porque la historia sí lo ha demostrado. Entonces, ahorita más adelante vamos a ver uno que otro detalle con relación a esto. En las discusiones cristológicas voy a tomar como ejemplo simplemente las dos posturas opuestas, radicales, que hay a través de la historia. Una de ellas es los ebionitas, viene del hebreo ebyonim, que significa pobres. ¿Qué decían ellos de Jesús? Bueno, Jesús era un profeta, simple y llanamente. Ellos negaban la divinidad de Jesús, decían, no, el Dios no es. Ellos negaban su preexistencia, era un ser que había tenido un punto de inicio, un punto de partida en el tiempo, no está por fuera del tiempo, está dentro del tiempo y está limitado al tiempo porque él nació y murió y se acabó, ya, y desapareció y quedó como un personaje histórico. Por otro lado, ellos también negaban su nacimiento virginal, que Jesús no había nacido de la Virgen, que era hijo de José y María, pero había sido equipado con los dones espirituales que el Señor le da a todo creyente y además había sido adoptado en el bautismo por Dios como su hijo. Entonces, por eso era llamado el Hijo de Dios, porque fue adoptado únicamente en el bautismo. Cuando Juan lo bautizó, que se escuchó, la Biblia registra que se escuchó la voz del Espíritu que hablaba, de la voz del Padre que hablaba. Entonces, en ese momento, según ellos, obviamente, bueno, no digamos según ellos, no es la percepción que ellos tienen, porque alguien ha dicho que cuando usamos esa expresión según ellos, estamos diciendo que nosotros somos los que estamos de este lado correcto, en fin, y no queremos entrar en esos debates, como ya lo dije. Pero la posición que ellos manejaban y la perspectiva que ellos manejaban era esa con relación a Jesús. Ahora voy a colocar el otro grupo, que es el extremo, y voy a dejar en el medio más o menos unas 4 grupos también que tenían una percepción acerca de Jesús y formaban parte de este grupo de las discusiones cristológicas. En primer lugar, los docetistas sobreenfatizaban la divinidad y negaban la humanidad real del Hijo de Dios. Entonces, como les decía ahorita, estoy tratando de poner aquí los polos opuestos en relación a los conceptos cristológicos que ellos manejaban. Entonces, mientras unos decían que era un profeta simplemente, que negaban su divinidad y que negaban su preexistencia, aquí encontramos un grupo de hombres que sobreenfatizaban la divinidad de Jesús y negaban la humanidad real del Hijo de Dios. Por otro lado, decían que Cristo era una apariencia, de ahí el nombre docetistas, que viene del griego dokeo, que significa eso, apariencia. Alguien me dio el nombre porque no lo tenía así muy claro, un holograma, un holograma creo que es, espero no estar equivocado, si estoy equivocado me corrigen aquí por WhatsApp los amigos, pero no es una ilustración perfecta, como dije ahorita, no es un ejemplo perfecto, pero recuerdo que en un momento en las noticias vi que iba a cantar Juan Daniel, mi amigo Juan Gabriel,
y ya se había muerto, ¿no? Que iba a cantar con otro, alternar pues con otra persona en el show. Y entonces que iban a poner una figura ahí de luz en la tarima, con las medidas, la estatura, todo un Juan Gabriel y la otra persona pues cantando ahí en vivo. Entonces eso creo que se llama un holograma. Entonces es como para hacernos una idea de lo que creían los docetistas. Los docetistas creían en eso, o sea que cuando Jesús caminaba no dejaba huellas en la tierra, en la arena, donde caminaba, porque él no era una persona real, él era una apariencia simplemente, porque ellos negaban de manera tajante la humanidad real de Jesús. Y otro aspecto que ellos hablaban era que por ser Dios, él no podía sufrir, así que, pues, si era una apariencia, pues mucho menos aceptaban de que Jesús hubiera muerto en la cruz, y si murió en la cruz, pues fue esa apariencia, pero él no sufrió. ¿Y por qué no sufrió? Pues porque no podía ser Dios. Perdón, por ser Dios no podía sufrir, porque no era hombre. Entonces, miren ustedes qué interesante estas discusiones cristológicas, vuelvo y les repito, y esto tiene muchos años, donde hay esta tensión y por eso hablamos de tensiones en todos estos asuntos teológicos. Ahora, hay un detalle interesante que nuestros hermanos pastores y doctores que tiene esta iglesia y fuera de ella también, los doctores en teología que son los expertos en manejar estas cosas minuciosamente, nos dicen que depende de la cristología, el concepto cristológico que tú tengas, asimismo es el concepto de la soteriología. Sea como sepas de Cristo, asimismo sabrás de la salvación. La soteriología es el estudio de la salvación, cómo nos salvamos y todos esos asuntos que son afectados por lo que tú creas acerca de Cristo. Entonces, miren ustedes, si recuerdan los detalles anteriores, vamos a ver en qué consistía la soteriología de los dos grupos. Por un lado, la soteriología de los ebionitas consistía en imitar el ejemplo de Jesús. Entonces, el desafío para un cristiano, ¿cuál es? Según ellos, o pues lo que ellos mencionan, como ellos lo perciben, su soteriología consiste en que el cristiano debe vivir como vivió Jesús, porque es imitando su ejemplo como nosotros podemos salvarnos. O sea que es una salvación por imitación, salvación por imitación. Imitas y te salvas. Cuanto más te parezcas a Jesús, entonces asimismo pues tienen más posibilidades de salvación. Yo quiero que ustedes tengan estos conceptos en la mente porque los vamos a necesitar para el viernes. ¿Está bien? El viernes los vamos a necesitar. Entonces, por favor, no los vayan a olvidar tan fácilmente. Otro aspecto de la salvación para los ebionitas es que él fue un buen hombre que ganó el favor de Dios por obedecer y vino a darnos ejemplo. Entonces, como se portó bien, eso es como cuando esas madres que le dicen a los niños, si te portas bien, tal cosa. Si te comes todo, te voy a dar esto. Entonces, hay una motivación extra y externa para reforzar o para premiar la buena conducta de una persona. Vuelvo y repito, tengan en cuenta estos detalles para el viernes. Entonces, él fue un buen hombre que ganó el favor de Dios por obedecer y que vino a dar un buen ejemplo. Entonces, pórtate bien y te vas a ganar el favor de Dios, porque así fue Jesús y así mismo debes hacerlo tú, que lo sigues y te quieres salvar. Por lo tanto, las personas se salvan por medio de la obediencia. Uno se salva es por obediencia, por obedecer. Con relación a los docetistas eran dualistas. Ese concepto nosotros lo manejamos como un concepto griego, pero eso tiene unas raíces mucho más allá de los griegos, al mundo persa y todo ese mundo que ellos manejaban del dualismo, donde ustedes saben que hay un concepto del dualismo donde la carne es mala y el espíritu es bueno. Entonces,
tú puedes hacer lo que quieras con la carne, puedes vivir en este mundo como quieras, pero al fin y al cabo, después que te pongas en paz con Dios y tu espíritu esté en paz con Dios, entonces tú puedes estar tranquilo. Eso quiere decir que podemos deteriorar, dañar nuestro cuerpo, etcétera, etcétera, porque lo importante aquí es el tema espiritual. Por eso, la salvación consiste para los docetistas en la separación de lo espiritual de lo material. Mantén tu vida espiritual al 100% con Dios, así tu vida material o tu cuerpo o tus acciones, hagan lo que hagas, pues no vas a tener problemas con Dios. Es más o menos en términos generales la explicación de esto. Primera de Juan 4, 2 y 3, conocemos el texto donde la palabra de Dios dice que el que niega que Jesús ha venido en carne, pues el tal no es de Dios. Bueno, en medio de estas discusiones, y con esto creo que vamos terminando la participación de esta noche para dejar para mañana el resto, en estos unos 5, 8 minuticos más para que cumplamos el tiempo, porque si hay algo que nos gusta respetar de nuestros hermanos y de los que nos escuchan y nos ven, es que terminemos a tiempo y empecemos a tiempo. Entonces, voy a hablar un poquito de solo 2 concilios. Miren ustedes que en el 325, imagínense ustedes, 325 después de Cristo, todavía no nos poníamos de acuerdo, voy a ubicarme en el tiempo con ellos y no nos poníamos de acuerdo con estos temas, como les dije al principio, de los asuntos de estas discusiones cristológicas. Bueno, eso es otro detalle, que si fue el primer concilio, que si no, que si es el segundo, porque el primer concilio fue Hechos 15. Bueno, yo lo presento aquí como lo presenta básicamente la línea histórica del primer concilio de Nicea. En lo personal, considero que el primer concilio de la Iglesia Cristiana fue el registrado en Hechos 15. Así que este sería el segundo concilio de la Iglesia Cristiana. Pero como usted lo quiera ver, no vamos a entrar en discusiones por estas minucias de la historia. Lo importante es que sepamos qué fue lo que pasó ahí en términos generales. Cuando terminó la discusión en el concilio de Nicea con los arrianos y con todos esos grupos, sobre todo liderados por los arrianos del padre Arrio, los seguidores del padre Arrio, se llegó a esta conclusión: creemos en un Dios y en un Señor Jesucristo, no creado, se encarnó llegando a ser hombre. Entonces miren ustedes que aquí están unos elementos que hemos sacado del credo, que salió del concilio de la iglesia del primer concilio que se hizo en Nicea, que es lo que ha ido marcando como el camino. Es la primera vez que se reúnen para definir el tema cristológico. Entonces dicen, no, venga, vamos aquí, sentémonos todos los padres de la iglesia y vamos a ponernos de acuerdo en estas discusiones, a ver, porque es que ya llevamos 3 siglos discutiendo y discutiendo. Entonces, para eso fue el concilio de Nicea, así como el concilio de Hechos 15 fue para definir un asunto teológico, aunque era normativo, para algunos lo consideran normativo, para otros no, en fin, tampoco vamos a entrar en esas discusiones, como les dije al principio, pero el concilio de Jerusalén, que está registrado en Hechos capítulo 15, es para definir lo mismo. Había unas discusiones ahí entre los gentiles y no los gentiles, perdón, los judaizantes, una secta dentro de los judíos que se habían convertido porque ya eran cristianos. Sin embargo, traían algunas cosas de su vida pasada y querían imponerla a los nuevos creyentes que eran gentiles. Entonces se fue a un concilio y allá se tomó la discusión. Hechos 15, 28 dice, nos ha parecido bien a nosotros, al Espíritu Santo y a nosotros llegar a estas conclusiones, y se comparten las conclusiones. Bueno, esto es lo que pasa en el concilio de Nicea en el 325 después de Cristo. Y se llega a esa conclusión. Luego, miren ustedes, casi 100 años, o no, más de 100 años después, 120 y pico de años después, todavía seguían las discusiones. Entonces, lo que les decía al principio, esto desde que Jesús se encarnó, desde que Jesús nació, empezó la persecución contra Jesús, cuando empezó su ministerio público, y más cuando el evangelio empieza a abrirse, a abrir sus fronteras, o a romper barreras y a atravesar fronteras. Entonces las discusiones, pues con más veras, fueron mayores y los desafíos fueron mayores. Entonces llegamos al concilio de Calcedonia.
porque se seguían cuestionando. Recuerden lo que les dije al principio, los escritores bíblicos no se interesaron tanto por qué era Jesús, sino quién era Jesús, quién es el Hijo de Dios, quién es el Salvador, quién es el que se encarnó, quién, listo. Pero ¿qué era? Bueno, era Dios 100%, era hombre, su naturaleza. Esos detalles no están definidos de manera explícita en la Biblia, clara, porque no era el interés de los escritores bíblicos, no es por más. Si hubiera sido el interés de ellos, pues lo hubieran escrito, pero no era su interés. Para el judío, para el que se había convertido al cristianismo, le interesaban, eran esas otras cosas. Pero vuelvo y repito, cuando el cristianismo traspasa fronteras, pues ya hay que enfrentar otras cosas, pues la iglesia no se puede quedar callada ante eso, y entonces hay que resolver los problemas. Y por eso se reúnen en Calcedonia en el 451 después de Cristo, y entonces ellos dicen, porque se estaba discutiendo el tema de la naturaleza de Cristo, qué naturaleza él asumió. Y entonces se llega a la conclusión que Jesús era verdadero Dios, verdadero hombre, en todas las cosas como nosotros, exceptuando solo el pecado. O sea que Jesús, según el Concilio de Calcedonia, era en todas las cosas como nosotros, pero no en el tema del pecado. Tengan en cuenta esos detalles para el viernes, porque los vamos a necesitar. Bueno, mis amigos y mis hermanos, mañana vamos a mirar la creencia número 4 de los adventistas que habla acerca de Dios el Hijo. Y voy a hacer una breve introducción. Como adventistas, les voy a mostrar aquí rapidito el párrafo. Nosotros como iglesia nos reunimos a nivel mundial, se llevan las creencias, se revisan. A veces tiene revisiones de forma, como las que tuvo en el pasado, 2015, si no estoy mal. Se revisaron algunos asuntos de forma, de que se expresen de la mejor manera, porque el significado de las palabras va cambiando en el mundo. Entonces la iglesia quiere estar a tono con eso, pero no se hicieron cambios de fondo. Entonces, esto es lo que la iglesia se llama como lo autoritativo, y eso lo vamos a ver mañana. Bueno, asidero bíblico, fundamento bíblico. De lo contrario, empezaríamos a perder el rumbo como iglesia, como denominación. Dios el Hijo eterno se encarnó en Jesucristo, por medio de él fueron creadas todas las cosas. Se reveló el carácter de Dios, se llevó a cabo la salvación de la humanidad y se juzga al mundo. Aunque es verdadero y eternamente Dios, llegó a ser también verdaderamente humano, Jesús el Cristo. Fue concebido por el Espíritu Santo y nació de la Virgen María. Recuerdan que ayer les dije, empiecen a grabar estas cositas para el viernes. Entonces, si ustedes recuerdan las dos posiciones de los ebionitas y de los docetistas, está muy claro, ¿no? Y ya empiezan ustedes a mirar cuál es la posición que la Iglesia Adventista tiene con relación a este tema, que nosotros seguimos creyendo, como se definió en el Concilio de Calcedonia, que algunos dicen, bueno, los adventistas creen como los católicos porque el Concilio de Calcedonia fue de católicos y ellos fueron los que dijeron, etc. Nosotros creemos como cree la Biblia. Y si en esto coincidimos con otras denominaciones, pues ya eso es otro tema aparte que no está contemplado en estas clases. Aquí lo importante es que nosotros tenemos que encontrar la verdad en la Biblia y coincidir en la Biblia. Fue concebido por el Espíritu Santo y nació de la Virgen María, vivió y experimentó la tentación como ser humano, pero ejemplificó perfectamente la justicia y el amor de Dios. Mediante sus milagros, manifestó el poder de Dios y fue confirmado como el Mesías prometido de Dios. Sufrió y murió voluntariamente en la cruz por nuestros pecados y en nuestro lugar. Aquí hay una que se esconde detrás de esto, y es la sustitución. Recuerdan que ayer decíamos que los ebionitas dicen que somos salvos por imitación, por seguir el ejemplo, por la obediencia. Pero como iglesia, nosotros creemos que Jesús murió en nuestro lugar. Eso se llama sustitución. Él es nuestro sustituto. Y sí, es nuestro ejemplo, la forma como dependió de Dios el Padre para toda su vida terrenal y humana. En eso es nuestro ejemplo, pero para efectos de salvación es nuestro sustituto, porque Él murió en nuestro lugar. Eso, aunque parece muy simple de decir,
y muy simple de percibir, aparentemente está cargado de un peso teológico, bíblico, que es importante para nosotros aceptar y entender. Además, resucitó entre los muertos y ascendió al cielo para ministrar en el santuario celestial en favor nuestro. Volverá en gloria para librar definitivamente a su pueblo y restaurar todas las cosas. Entonces, eso es básicamente el párrafo que ha sido votado por la Iglesia Mundial en sus congresos, y esto recoge la creencia de los adventistas del séptimo día con relación a Jesús. Esto es lo que se llama en nuestra iglesia lo autoritativo. Esto es lo que tiene autoridad para la iglesia porque ha sido aprobado por la Iglesia Mundial, y tenemos aquí una serie de textos que no vamos a leer, pero que los estamos compartiendo con ustedes. Esto es importante que nosotros lo consideremos. La divinidad de Cristo en el Nuevo Testamento. Yo presento estos temas, como dijimos ayer, no desde una perspectiva teológica. Esta iglesia tiene hombres que han dedicado sus energías, su fuerza mental, sobre todo, porque es un asunto bien desafiante para ellos, para estudiar todos estos asuntos a nivel doctoral. Nosotros aquí lo presentamos desde una perspectiva muy pastoral y las implicaciones que esto tiene en la vida del creyente, en el diario vivir, en el día a día, porque ha sido nuestra tarea por más de 30 años pastorear hermanos, distritos, donde a veces se distorsionan los conceptos elementales de la palabra del Señor y los conceptos elementales de las creencias de los adventistas del séptimo día. Entonces, desde esa perspectiva, vamos a mirar algunos detalles aquí muy sucintos, muy reducidos. Hebreos capítulo 1, versículo 8 y 10, nos describe a Jesús como Dios. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios. En Romanos capítulo 9, versículo 5, dice la palabra de Dios, de los cuales vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Así que la Biblia nos presenta los atributos divinos de Cristo. Él posee esos atributos divinos. Hay muchas citas que nos presenta la Escritura con relación a este tema, de los que no podemos abarcar, pero sabemos que tenemos un Dios que es omnipotente, es omnisciente, que existe desde la eternidad y por la eternidad, y otros detalles más que el tiempo nos va a dar para abarcarlos. Juan 11, 25, yo soy la resurrección y la vida. No dice el texto, yo tengo permiso de mi Padre para hacer la vida. Recuerden que la expresión yo soy es una expresión que se usa en el Antiguo Testamento para hablar de Dios. Yo comparto todos estas creencias porque lo que hacemos es compartir las creencias de los adventistas como están consignadas en el libro de las creencias nuestras. Además, porque en mi diario vivir, en mi tarea pastoral, en el pasado, sobre todo en algunos distritos donde tuve que estar y enfrentar estos desafíos de conceptos teológicos un poquito diferentes a lo que la iglesia en términos generales cree, entonces uno percibe cómo los hermanos, al no tener claro estos conceptos elementales y básicos, se distorsionan muchas otras cosas en su experiencia cristiana. Entonces viven una vida cristiana de aflugias, de esfuerzos, de fatiga, porque tienen que hacer y vencer cada día, etc. Entonces, como lo dije ahorita, desde esa perspectiva lo presentamos y desde esa perspectiva lo manejamos. San Juan, capítulo 1, versículo 1 y 14 dice, y el verbo era Dios, y el verbo se hizo carne. Recuerden que uno de los asuntos que maneja Juan es tratando de definir eso. El pensamiento griego llegó un momento en que dijo, bueno, sí, los dioses allá en el Olimpo, el mundo fue fundado, nació, eso dejémoslo allá, no nos metamos con los dioses, vamos a dejar eso
esos temas mitológicos. Pero ¿por qué no empezamos a escarbar de dónde vino todo? Y empezaron a hacerse preguntas y de ahí nace la filosofía. Eso es lo que dicen los expertos con relación a ese tema. Ahí nace la filosofía. Hacerse preguntas y preguntas de dónde venimos, en fin, ¿no? Y esas preguntas incluyeron, naturalmente, como lo dijimos ayer, todas esas discusiones cristológicas a través del tiempo, a través de toda la historia de la iglesia cristiana. Y una de esas preguntas era, bueno, Dios, el logos. Ellos dijeron, bueno, el inicio de todas las cosas fueron tres propuestas de los filósofos. Recuerden que la filosofía básicamente los divide en los presocráticos y los postsocráticos o después de Sócrates, porque está Sócrates, Platón y Aristóteles. Entonces, básicamente, antes de Sócrates, después de Sócrates. Entonces, en medio de esa situación, cuando comienza esto por allá en Mileto, como dicen algunos, un Tales de Mileto por allá, que empezó a divagar, Anaximandro, Anaxímenes, todos estos hombres, a tratar de encontrar respuestas a sus preguntas. Entonces Juan les dice, sí, yo les tengo la respuesta. Bueno, esto es lo que yo estoy aquí imaginando, ¿no? Yo aquí les tengo la respuesta. Ese logos que ustedes están tratando de dar como punto de inicio y punto de partida, pues ese logos es Cristo. Así que aquí está la respuesta, Juan capítulo 1. Y ese verbo era Dios. Y el verbo se hizo carne, dice la palabra de Dios. Además de esto, Jesús tuvo una humanidad real. En el Nuevo Testamento nos presenta que fue circuncidado según la ley. Lucas capítulo 2, versículo 21. Cristo poseía carne y sangre. Hebreos capítulo 2, primera de Juan 4, 2 y 3. Solo presentamos las referencias. Tuvo una madre humana. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Todos estos textos nos recuerdan que Jesús tuvo una humanidad real, que se encarnó. Estuvo sujeto a las leyes del desarrollo humano. Lucas capítulo 2, versículo 52. Experimentó las deficiencias físicas de un ser humano normal. Tuvo hambre, tuvo sed, fatiga, cansancio. Jesús se cansó. Jesús le dio hambre, le dio sed. Todas estas citas nos recuerdan esa parte humana de Cristo Jesús. Quizás algunos dirán, bueno, ¿y qué importancia tiene eso para nosotros? Bueno, lo vamos a estar mirando entre hoy y mañana para que lo consideremos desde nuestra perspectiva muy práctica en lo que tiene que ver con nuestra vida y nuestra experiencia cristiana. Bueno, para los adventistas que creemos en el ministerio profético de Elena G. de White, menciono estas citas. Yo le llamo consumo interno, porque sin duda a veces el uso excesivo de un soporte en Elena G. de White para asuntos de la iglesia, doctrinales, teológicos, ha generado un rechazo más bien, en vez de convertirse en una ayuda, ha generado un rechazo. Entonces uno de pastor encuentra muchas dificultades en las iglesias con los hermanos que generan sus dudas. Es más, nosotros tenemos unas encuestas que ya estamos terminando, pero hemos ido haciendo una revisión de esas encuestas y esas encuestas nos aportan que hay muchas dudas en la iglesia con relación al ministerio de Elena G. de White. Bueno, no vamos a entrar en eso. En unos días voy a estar en un distrito unas 4 noches que me invitaron para explicar o para compartir la creencia número 18 con relación al ministerio de Elena G. de White. Pero bueno, para los que aceptamos, voy a compartir una cita de Elena G. de White. Es más, algunos hermanos, y con todo respeto lo digo, si no se mencionan citas de Elena G. de White, no es suficiente las citas de la Biblia y necesitan un paso más, necesitan un refuerzo más. Entonces, por amor a ellos, vamos a mencionar aquí unas pocas citas que tienen que ver con este tema. Cristo era Dios, pero no apareció como Dios. Señales de los tiempos, 20 de febrero
de 1893. Pero, aunque la gloria divina de Cristo por un tiempo quedó velada y eclipsada por la humanidad que había tomado, no dejó de ser Dios cuando se hizo hombre. Lo humano no tomó el lugar de lo divino, ni lo divino lo humano. Señales de los tiempos, 5 de octubre de 1899. Entonces Jesús no dejó de ser Dios cuando se hizo hombre. Ni lo uno tomó el lugar de lo otro, ni viceversa. La doctrina de la encarnación de Cristo en el género humano es un misterio. En realidad poseyó la naturaleza humana. Review and Herald, 5 de abril de 1906. Es un misterio. Este tema de la cristología, Elena White menciona cuán cuidadosos debemos ser nosotros para abordar estos temas. No es un tema que simplemente, aunque lo requiere y lo permite, no es simplemente abordarlo desde lo mero académico, desde lo meramente intelectual o cerebral, como dicen algunos, ni desde lo emocional, aunque podemos hacerlo, pero tenemos que ser respetuosos, saber que estamos en un camino santo, un camino cuidadoso que debemos andar con relación a este tema de la encarnación de Cristo. Es un misterio, es un misterio. Tenemos que limitarnos a las cosas que el Señor nos ha revelado alrededor de este tema. Pero nuestro Salvador tomó toda su humanidad con todo su pasivo, deseado de todas las gentes, página 92. Vino a este mundo bajo la forma humana para vivir como hombre entre los hombres. Señales de los tiempos, 2 de agosto de 1905. Jesús fue hecho en todo semejante a sus hermanos. Se hizo carne como somos carne. Deseado de todas las gentes, página 278. Bueno, eso está claro, pero ¿dónde está el meollo, el mite, el centro de la discusión? Esto se lo aprendí por ahí a un doctor amigo, el doctor Alzate, que usó esta expresión. Entonces toca aprender de los doctores. El mite, el centro de la discusión. Está claro para nosotros, los adventistas, en términos generales, que Jesús no dejó de ser Dios cuando se encarnó. Está claro para nosotros que Jesús se hizo hombre, semejante a nosotros, como lo dice el apóstol Pablo. Pero entonces, ¿dónde ha estado esa famosa discusión cristológica a través de los años, de los siglos, yo puedo decirlo? Como iglesia, en nuestras creencias se habla de los dos Adanes. El apóstol Pablo, en Romanos capítulo 5, si ustedes tienen por allí sus Biblias, abran sus Biblias o prendan sus Biblias, si les parece. Romanos capítulo 5, versículos 12 al 21. No vamos a leer todas las citas. No vamos a leer todas las citas porque, como dijimos, el reloj avanza y no se detiene. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Antes de la ley ya había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Bueno, dije que no vamos a leer todo el texto, pero usted puede ahí en casa juiciosamente, porque como les dije ayer y hoy, y esto es simplemente una iniciativa para despertar en cada uno de sus hermanos y amigos que nos escuchan, que vayamos a la Biblia y que estudiemos la palabra del Señor. Primera a los Corintios capítulo 15. Primera a los Corintios capítulo 15, versículo 45. Primera a los Corintios 15, 45, dice la palabra de Dios. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu que da vida. Versículo 47, el primer hombre es de la tierra, terrenal; el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Entonces la Biblia
nos habla de los dos Adanes. Entonces, ¿cuál es la posición de la Iglesia con relación a este tema, a este mite en discusión? Bueno, antes de hacer aquí o de intentar hacerles una propuesta con un corto resumen o un cuadro para comparar, quiero leerles o recordarles lo que dice Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 3. Dice que Jesús fue hecho en semejanza de carne de pecado. Entonces, una de las grandes discusiones del cristianismo y de la iglesia adventista, que es lo que nos atañe y que es lo que hemos estado diciendo desde ayer, es que de qué manera Cristo se hizo semejanza de carne de pecado. Y como dije, hay algunos puntos de vista con relación a esto. Nuestros amigos, los doctores en teología, disienten unos de otros en muchas cosas y eso es parte de la normalidad y es parte de la vida cristiana y de la vida de la investigación y de todo, que tengamos puntos de vista diferentes. Pero hay cosas en las que podemos coincidir como iglesia dentro de nuestras creencias y es básicamente lo que generalmente la iglesia acepta en su gran mayoría de opiniones que se recogen de cada uno de nuestros hermanos doctores en teología que aportan al crecimiento intelectual de esta iglesia. Y Cristo adoptó la semejanza de carne de pecado, dice nuestra creencia, o el desarrollo semi-autoritativo que hace la iglesia en este libro. La serpiente que fue levantada en el desierto ayuda a comprender la naturaleza humana de Cristo. Tal como la imagen de bronce hecha a semejanza de las serpientes venenosas fue levantada para salvación del pueblo, así también el Hijo de Dios, hecho en semejanza de pecado, habría de convertirse en el Salvador del mundo. Antes de la encarnación, Jesús era en forma de Dios, dice Pablo en Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Esto es, la naturaleza divina le pertenecía a Jesús desde el comienzo. Ya lo leímos en San Juan, capítulo 1, versículo 1. Cuando Jesús tomó forma de siervo, puso a un lado sus prerrogativas divinas. Se convirtió en siervo de su Padre, según Isaías, capítulo 42, versículo 1, para cumplir su voluntad, como lo registra San Juan, capítulo 6, versículo 38 y Mateo capítulo 26, versículos 39 y 42. Jesús revistió su divinidad con la humanidad. Fue hecho en semejanza de carne de pecado, de naturaleza pecaminosa o de naturaleza humana caída. Romanos capítulo 8, versículo 3, texto que ya mencionamos previamente. Esto de ninguna manera indica que Jesucristo fuese pecador o hubiese participado en pensamientos o en actos pecaminosos. Si bien fue hecho en la forma o semejanza de carne de pecado, el Salvador jamás pecó y su pureza perfecta está más allá de toda duda. Así que debemos recordar aquí en términos simples para la comprensión de todos nosotros, hermanos de la iglesia, que Jesús adoptó semejanza de carne de pecado, no fue igual a los hombres, él era igual a Dios, mas no era igual a los hombres, era semejante a los hombres. Y sabemos por simple definición del español que igualdad y semejanza pues no corresponde a lo mismo. Ya dijimos, según la lectura anterior de Romanos y de Corintios, Jesús fue el segundo Adán. Y la Biblia establece ese paralelo entre Adán y Cristo, llamando a Adán el primer hombre y llamando a Cristo el postrer Adán o el segundo hombre. Pero Adán tenía ventaja sobre Cristo. ¿Por qué tenía ventaja sobre Cristo? Porque cuando Adán cayó en pecado, vivía en el paraíso. Y cuando Cristo estuvo en esta tierra, ya vino y se encarnó en un mundo caído, en un mundo de pecado, donde esa humanidad perfecta que fue creada en Adán y gozaba del completo vigor en su cuerpo y en su mente, naturalmente que cuando Cristo se encarnó en semejanza de carne de pecado, ya tenía esa desventaja, si lo queremos ver así y lo presentamos de esta manera.
En cambio Jesús, eso fue Adán, ¿no? En cambio Jesús, cuando adoptó la naturaleza humana, la raza ya se había deteriorado aproximadamente unos 4000 años y con ese peso de la degeneración de la raza, Cristo asumió la naturaleza humana. ¿Por qué lo hizo? Lo hizo con el fin de salvar a los que se hallaban en las profundidades de la degradación. Cristo tomó sobre sí una naturaleza humana que, comparada con la naturaleza de Adán, había disminuido drásticamente en fortaleza física, mental, y a pesar de ello Jesús lo hizo sin pecar. Entonces, el centro de la discusión en la práctica de la iglesia, que es lo que ya les estaba mencionando, que es el enfoque y es el interés que tenemos con estas presentaciones, es esa famosa discusión a nivel de los hermanos que se da porque yo he sido partícipe como pastor de esos escenarios y de esas discusiones tremendas con relación a la naturaleza de Cristo, con relación a si fue prelaxario, poslaxario. Entonces, la iglesia nos propone lo siguiente: la humanidad de Cristo no fue la humanidad de Adán. Esto es, la humanidad de Adán antes de su caída. Tampoco fue la humanidad caída. Esto es, la humanidad de Adán después de la transgresión en todos sus aspectos. No era la humanidad original de Adán, porque poseía las debilidades inocentes de los seres caídos. No era la humanidad caída, porque nunca había descendido a la impureza moral. Por lo tanto, era, en el sentido más literal, nuestra humanidad, pero sin pecado. Voy a tratar de, en los minutos que nos quedan, tratar de hacerles aquí una propuesta de unos cuadros para dejar esto en el pensamiento de ustedes en esta noche. Entonces, Adán fue creado de manera sobrenatural. Él no nació de una madre humana, fue creado directamente por Dios. Adán fue creado sin propensiones al pecado. Adán podía pecar y sabemos lo que pasó, porque estamos viviendo bajo los efectos de la decisión que él tomó. Él podía pecar y efectivamente pecó. Adán fue tentado desde afuera. ¿Qué significa eso? Significa eso, o lo podemos entender en términos simples, que la tentación vino de afuera hacia adentro. Es un misterio entender cómo pecó Lucifer, pero la tentación en Lucifer también vino de afuera hacia adentro, porque era un ser creado por Dios. Perfecto eras en todos tus caminos, dice la Escritura, hasta que fue hallado en ti maldad. Podríamos, quizá violando algunas reglas de interpretación bíblica, pero de manera homilética, si usted así lo ve, pero me parece que no, aplicar ese mismo principio a Adán. Fue tentado, perfecto era en todos tus caminos hasta que se halló en ti maldad, aunque yo sé perfectamente que el texto está haciendo alusión a Lucifer a través del rey. Adán no tenía debilidades inocentes, era perfecto, había salido de las manos del Creador, entonces no tenía debilidades inocentes. Entonces vamos a mirar en el caso de Cristo. Cristo fue encarnado de manera sobrenatural, igualmente que Adán, que fue creado de manera sobrenatural. Los ebionitas decían que Cristo había nacido de padre y madre humana. Recuerdan que anoche estuvimos mencionando esos detalles. Cristo no tenía propensiones al pecado. Hay un texto, Juan 14:30. No tenía propensiones al pecado, aunque algunos, dentro de esas tendencias teológicas que hay dentro de nuestra iglesia, quieren presentar a Jesús de una manera diferente. Cristo podía pecar, claro, podía pecar, pero no pecó. Esa fue la diferencia con Adán. Jesús fue tentado desde afuera. Recuerden que la Biblia dice que él en una ocasión dijo: viene el príncipe de este mundo y no tiene nada en mí. Dentro de mí no hay nada que le pertenezca, a lo cual pueda apelar. Por lo tanto, Jesús fue tentado de la misma manera que Adán, desde afuera.
Y Jesús fue encarnado con debilidades inocentes. ¿Cuáles son esas debilidades inocentes? Ya las mencionamos: el hambre, la sed, el cansancio, la fatiga, el dolor, la tristeza, lloró, etc. Todo eso es considerado como debilidades inocentes. Adán fracasó en el huerto. Adán necesitó un redentor. Por eso, obviamente, es considerado el primer Adán. Cristo venció en el desierto. Entonces, mientras Adán fracasó en el huerto, donde estaba lleno de verde, de buenos árboles, de agua fresca, de agua pura, Cristo, cuando enfrentó a Satanás en el desierto, pues obviamente que era un contraste diametralmente opuesto al ambiente en que estaba Adán, al ambiente donde Cristo tuvo que enfrentar a Satanás. Entonces Adán fracasó en el huerto, pero Jesús, por la gloria que le debemos dar al Señor cada día, venció en el desierto. Jesús o Cristo redimió la caída de Adán. Si Jesús hubiera sido humano, 100% humano, con tendencias al pecado, como algunos nos los quieren presentar, entonces también hubiera necesitado un redentor. Por eso estamos hablando de que Él era nuestro sustituto. Nosotros somos salvos por sustitución, no por imitación. Y por eso, como ya lo mencionamos en Romanos y en Corintios, Él es considerado el segundo Adán. Tenemos muchas citas, ¿no?, con relación a estos temas para respaldar cada una de estas cosas, y citas del espíritu de la profecía de los escritos de Ellen G. de White con relación a esto. Bueno, entonces repasando un poquito desde lo histórico en esta iglesia, dijimos que uno de los grandes problemas de la década del 50, que es el punto de partida del libro Preguntas sobre Doctrinas, la historia nos dice que la mayoría pensaban que Jesús había tomado la naturaleza humana después de la caída y que por lo tanto era igual a nosotros. Esto es lo que le llaman, pues ya técnicamente, o los teólogos, prelapsaria, o antes de la caída, y poslapsaria, después de la caída. Las minorías de esa época, cuando se publicó ese libro, registra la historia que eran pocas personas que creían dentro del movimiento adventista, como lo dije ayer, que eso incluía dirigentes de la iglesia, pastores y hermanos, que no íbamos a hacer más esa diferencia, sino que íbamos a hablar de la iglesia en general, pero que los incluye a todos. Entonces, en esas minorías, algunos entonces creían en que efectivamente Jesús había tomado la naturaleza humana antes de la caída y que se había encarnado semejante a nosotros. Bueno, esto es como para repasar el cuadro con el cual partimos ayer. Entonces vamos a mirar aquí, como les dije, la propuesta, y con esto ya vamos a terminar, con relación a las diferentes posiciones en esta dirección. Adán fue creado sin tendencias, pero Adán también fue creado sin debilidades, era perfecto. Entonces, ni tenía tendencias al pecado y tampoco tenía debilidades. Esa es, en resumen, la naturaleza de Adán antes de la caída, para poder compararlo con Jesús y tener un cuadro, como les dije, una propuesta para que usted vea en este diagrama, si lo podemos llamar así, qué es lo que queremos resaltar. La naturaleza humana después de la caída, poslapsaria, es una naturaleza con tendencias al pecado. Entonces ya llamamos con tendencias al pecado. Yo no he hablado con mi amigo Alzate, que ya mencioné, pero es un tema que quiero conversar con él, que es el que me ayuda a aclarar algunas cositas. Porque hay un texto en Génesis que dice que Adán fue creado a imagen de Dios, pero dice que ya el Hijo nació a imagen y semejanza de Adán. Bueno, yo quiero discutir un poquito ese tema, bueno, no discutirlo, sino aclarar un poquito en mi mente algunas cositas para poder dar una opinión al respecto. Pero eso me da a entender de primera vista
sin hacer un análisis mínimo en esto, porque no tengo ni el conocimiento ni las herramientas suficientes para hacerlo, pero así de manera brusca y somera, puedo decir entonces que ya los descendientes de Adán después del pecado, entonces ya no nacemos a imagen y semejanza de Dios, sino a imagen y semejanza de nuestros padres, y por eso necesitamos el encuentro personal con Jesús y la conversión para poder recuperar esa imagen y semejanza de Dios que perdimos. Pero bueno, por ahora solo se los dejo ahí en la mesa para analizarlo, pero en esta época nosotros nacemos, y en la época en que Jesús vino, nacimos con tendencias al pecado. Después del pecado todos nacemos con tendencias, o sea, usted no tiene que esforzarse por pecar, porque es que eso ya está dentro, eso nace por naturaleza, nosotros somos pecadores. Y ya la naturaleza, los seres humanos, después de la caída de Adán, nacieron con debilidades, y todos nosotros nacemos con debilidades, esas debilidades inocentes que menciona la creencia de la Iglesia Adventista en la propuesta semiautoritativa que se nos hace. Pero entonces, ¿qué podemos hablar de Cristo? Resulta que Cristo, cuando vino a esta tierra, vino sin tendencias, sin tendencias. Entonces, él era sin tendencias al pecado, como era Adán antes de la caída. Por eso puse en verde para que ustedes vean la diferencia. Era sin tendencias como Adán antes de la caída, pero con debilidades como la raza humana y como Adán después de la caída. Así que Jesús, si usted observa, no se parecía a Adán antes de la caída. Completamente no se parecía a Adán, porque Adán era sin tendencias, Jesús también. Adán era sin debilidades antes de la caída, pero Jesús se encarnó con debilidades inocentes, sintió hambre, sed y todo lo que ya mencionamos. Pero tampoco se parecía a la naturaleza humana después de la caída. Estoy planteándoles aquí esto, que es lo que acabamos de leer del libro de creencias de la página 65 de la Iglesia Adventista. Entonces, después de la caída, fíjense ustedes, ya el ser humano tiene tendencias al pecado, pero Jesús era sin tendencias. Entonces ya no se parece a Adán después de la caída. El ser humano tenía debilidades, esas debilidades inocentes, Jesús también tenía las debilidades inocentes. Entonces también la Biblia dice que Jesús era semejante, pero sin pecado. Por lo tanto, la naturaleza de Jesús era única, que es lo que leímos ahorita. En el sentido más literal, era nuestra humanidad, pero sin pecado. Así que, hermanos, esto da pie para que nosotros podamos entender cómo afecta esto el proceso en la salvación, de cómo nos salvamos nosotros. Nos salvamos por una vida perfecta, por una vida sin errores, sin cometer equivocaciones, o nos salvamos porque Cristo murió por nosotros. Y bueno, eso es lo que nosotros necesitamos entender, y es el desafío que yo les hago para que no nos dejemos confundir con estas cosas y estos detalles que a veces suelen envolvernos como miembros de iglesia, y terminamos en polos opuestos con relación a nuestra salvación. Así que, mis hermanos, termino con esto para presentarles a ustedes lo que la iglesia maneja como parte de este tema que ha sido bastante discutido por años y años y años y años con relación a la naturaleza de Jesús. A veces las preguntas de los hermanos inquietos que le hacen a uno, bueno, pastor, y al fin usted es prelapsario, es poslapsario, ¿usted qué cree con relación a esto? Bueno, hemos estudiado esto a nivel de nuestros hermanos, obviamente, y aquí les traemos entonces lo que la iglesia nos enseña con relación a este tema de la naturaleza que Jesús tomó cuando estuvo en esta tierra. Bueno, mañana vamos a continuar con los efectos que tiene las diferentes perspectivas o los diferentes caminos que nosotros asumamos con relación al tema de la cristología. Y mañana vamos a hablar un poco acerca de la teología de la última generación.
Ese tema de la expiación también es un tema de mucha discusión, como ya les dije. Yo no entro en esos pasillos teológicos porque no tengo todas las herramientas para hacerlo. Solamente me limito a lo que la Iglesia Adventista enseña en su libro de creencias. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a respetar el tiempo que hemos asignado para esta reunión y mañana entonces les esperamos nuevamente a las 7:30.